Vamos a grabar, vamos a empezar con este webinar del día de hoy. Bueno, ante todo, buenas noches. Eh, Quiero agradecerles por estar conectados en este nuevo webinar. También quiero agradecerle a la Cámara, a CAMEX, la Cámara de Comercio Exterior Peruana, por este espacio y por esta oportunidad de poder conectarnos y compartir algunos temas y algunos tips de lo que es la herramienta Excel. Bueno, como les decía, bueno, mi nombre es, para los que no me conocen, mi nombre es Paola, como les decía antes, soy de Argentina, estoy en la ciudad de Rosario, soy licenciada en Administración de Empresa y Contadora Pública, graduada acá en Rosario de la Universidad Austral. Em, en mi carrera profesional, los primeros 12 años de trabajo en relación de dependencia, he pasado por distintas industrias, comercio minorista, financieras, distribuidoras de gas. En ese pasaje por ese tipo de industrias, en general me he dedicado a generar información contable y de gestión, a preparar reportes y a generar información, y he utilizado bastante esta herramienta bastante potente, como siempre digo, de mucha utilidad, ya que por lo general ayuda a ahorrar mucho tiempo a la hora de realizar determinadas tareas o de generar información o de trabajar con distintos datos. He aprendido mucho en estos primeros años laborales, y yo creo que he sido bastante autodidacta en este tema, y eso es importante. Y también los animo a ustedes a que puedan investigar algún tema o alguna herramienta que les interese de Excel, que puedan buscar la ayuda de Excel. Es muy potente también, hay mucha información, y por eso los animo que cuando tengan alguna duda sobre algo que necesiten resolver, algún problema, puedan ir al Excel, a la ayuda de Excel, que está muy bien desarrollado y muy bien explicado. Actualmente estoy trabajando de manera independiente, soy consultora en gestión organizacional y bueno, ayudo a mis clientes a poder organizar la información, organizar o generar información de gestión útil para la toma de decisiones. Por lo general hay muchas empresas que no cuentan con una información oportuna para poder monitorear monitorear el negocio y monitorear el día a día, o monitorear el avance o el crecimiento de la empresa. Crecimiento o lo contrario, también el decrecimiento de la empresa. También soy docente de la carrera de contador público y licenciatura en empresas de la Universidad Austral de Rosario, en donde me recibí. Soy docente de la carrera, de la materia control de gestión y costos, y también tengo a mi cargo el curso de Excel para los alumnos de la carrera de grado. En este webinar, como ya sabrán, vamos a compartir algunos conocimientos sobre funciones condicionales en Excel. Y ustedes se preguntarán qué son, para qué sirven, cuáles son. Estas funciones condicionales están agrupadas dentro de lo que llama Excel funciones lógicas. En este caso vamos a ver tres de las funciones condicionales, las más usadas y las más conocidas, que son la función si, la función sumar si y la función contar si.
Vamos a ver para qué nos va a servir esta función, cómo se usa, cuál es su sintaxis y cuáles son sus parámetros para poder eh, utilizarlas. Así que bueno, el objetivo de este webinar es conocer esas tres funciones condicionales que tiene disponible Excel. Les voy a pasar el archivito con el que vamos a trabajar hoy, les paso el link. Si pueden descargarlo. Me avisan cuando Carmen y Erickson lo tengan descargado. ¿Pudieron descargarlo? Listo, bárbaro Carmen, buenísimo. Bueno, vamos a empezar entonces a trabajar con estas tres funciones. Perfecto, Edison. Vamos a abrir el archivito de Excel. Este archivito de Excel que se llama datos de venta, justamente tiene un conjunto de datos de venta, como el nombre lo dice. Pero adelante yo les preparé una hojita con la definición y la sintaxis de estas tres fórmulas, estas tres funciones que vamos a ver hoy. Esto se los preparé para que le quede a modo de resumen, pero ya van a ver que Excel, en el momento que ustedes están cargando la función, les va a ir diciendo qué parámetro necesita en cada momento. En primer lugar, vamos a ver un poquito, vamos a ver un pantallazo sobre los datos de ventas que tenemos disponibles en esta hojita. Tenemos aparentemente movimientos desde la fila 2 a la fila 108. Es decir, que tenemos 107 movimientos de ventas si quisiéramos considerarlo así. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la fecha, el código del producto, de los distintos productos, la denominación del producto, el código del cliente, la descripción del cliente, la zona del cliente en número, como si fuera con un código, la localidad del cliente, la cantidad vendida, el precio de venta de esa cantidad vendida y el total vendido, que es en este caso lo que podemos llamar P por Q, que sería cantidad por precio, y vemos que eso contiene una fórmula que es H por I. Estos son los datos que contiene el archivo de datos de venta. Me voy a abrir el chat acá por si alguno me escribe y lo puedo leer. Vamos a empezar en primer lugar revisando la sintaxis y la definición de la primera fórmula para que lo podamos ver bien claro. Como yo les iba a comentar, las funciones lógicas, ¿por qué se llaman funciones condicionales? Que están dentro de la función, dentro del grupo de funciones lógicas de Excel. Si vamos a la pestaña de fórmulas, vamos a encontrar la biblioteca de funciones, donde tenemos funciones financieras, funciones lógicas, donde están las funciones condicionales, funciones de texto, funciones de fecha y hora, funciones de búsqueda de referencia, funciones matemáticas y trigonométricas y otras funciones. Acá tenemos todas las funciones agrupadas con distintas características. Si vemos en las lógicas ya aparece una de las primeras, la función sí, que es la primera que vamos a ver.
porque se llaman funciones condicionales. Justamente, como su nombre lo indica, tienen una condición dentro de su estructura o dentro de su sintaxis, y esto, esto conlleva a que tienen una condición, es decir, que tienen la respuesta a esa condición puede ser un valor verdadero o un valor falso. Es decir, que se llaman funciones condicionales porque poseen una condición en su estructura y permiten tener, digamos, opción a dos resultados distintos. Un resultado si la condición es verdadera y un resultado si la condición es falsa. Por eso se llaman funciones condicionales. Estas tres que vamos a ver hoy tienen el mismo criterio, por así decirlo. Son todas condicionales porque en su estructura llevan en cierta manera una condición que se cumple o no se cumple. La primera que vamos a ver es la más común de todas las funciones condicionales y es la función si. La función si, como su definición lo indica y como estábamos diciendo recién, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si esa condición, si se evalúa esa condición como verdadero, y devuelve otro valor si se evalúa como falso. Esta función tiene tres parámetros. Recuerden que Excel requiere que le ingresemos el signo igual antes de ingresar una fórmula o una función, porque entiende que después de ese signo igual va a tener que realizar alguna operación. La sintaxis de esta función, les decía, la función si tiene, como vemos acá en la primera parte del resumen, tiene una sintaxis que consta de tres parámetros distintos. La condición lógica es el primer parámetro, punto y coma o coma según la configuración de sus máquinas, el valor que va a tener el resultado si la condición lógica se cumple, es decir, el valor verdadero, y el valor que va a tener si la condición no se cumple, es decir, el valor falso. Esos son los tres parámetros de la función si. Y como decíamos, lo que hace es comprobar una condición y si se cumple va a devolver el valor verdadero y si no se cumple va a devolver como resultado el valor falso que nosotros le ingresamos. Vamos a ir a un ejemplo con estos datos de venta de esa función si. Veamos. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos? Nosotros tenemos como dijimos, 107 movimientos de venta con los nombres de los productos que compraron, con los nombres de los clientes, la localidad, la cantidad vendida, el precio de venta y el total. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos analizar esta información y quisiéramos ver qué productos o qué clientes compran o compraron una cantidad, por ejemplo, mayor a 100? Entonces podría pensar en decir, bueno, ¿cómo hago para a simple vista saber de alguna manera que cuáles clientes compraron una cantidad mayor a 100 y cuáles no? ¿Por qué? Porque en este caso tengo 107 movimientos, pero podría llegar a tener muchos más. Entonces, si yo quiero identificarlos, tendría que ir uno por uno y de última poner, bueno, el primer cliente, que es Raúl Gandín, compró más de 100. Pongo OK. Pongo OK. El segundo compró más de 100, le pongo el OK. El tercero y así. Este compró menos. Le voy a poner revisar. ¿Por qué compró menos? O ¿por qué compra menos de 100? ¿Por qué compra poco? ¿No le gusta el producto? ¿Tiene otro proveedor?
Entonces, de esa manera podría yo ir analizando esta información. Pero si tuviera que hacerlo uno a uno me llevaría mucho tiempo. Entonces, para eso puedo tranquilamente utilizar la función si. ¿Por qué? Porque como vimos, tenemos una condición lógica, que en este caso va a ser si la cantidad es mayor o igual a 100, que me devuelva un OK, por ejemplo, y si es menor, que me devuelva un revisar. Entonces puedo ir revisando los que tienen cantidades menores a 100. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces acá vamos a poner un título que sea cantidad mayor a 100, OK. Entonces vamos a insertar esta función si para que veamos cómo funciona. Para insertar la función tenemos dos opciones. O la insertamos desde la celda, empezando a escribir la función. En este caso sería lo primero que les dije que tenemos que escribir, es el signo igual. Podemos empezar a escribir la S, y ya cuando empiezo a escribir la S, Excel automáticamente me trae todas las listas de funciones que comienzan con S. Y acá directamente ya vemos la función sí. Vemos que me trae la definición de la función por si yo tengo alguna duda de si es esa la que tengo que utilizar o no. Vemos que dice lo mismo que ya vimos, que comprueba un resultado si se cumple una condición, devuelve un valor verdadero o uno falso. Y digo, bueno, esta es la que tengo que usar. Si aprieto Tab, directamente tomo esa función, me pone el paréntesis listo para empezar a escribir la función, y me pone también los tres parámetros que tiene la sintaxis de esta función. El primer parámetro es la prueba lógica, el segundo parámetro es el valor si verdadero y el tercer parámetro es el valor si falso, como ya vimos. Entonces podemos empezar a escribir tranquilamente nuestra función porque Excel nos va guiando de una manera muy fácil para escribirla. Vamos a escribir la función de esta manera y después le voy a mostrar otra forma también de insertar la función desde la pestaña fórmulas y la opción insertar función. Como decía, entonces la prueba lógica en este caso va a ser que la cantidad, es decir, la celda H2, sea mayor o igual que 100. Esa sería la condición. El signo igual adelante, mayor o igual que 100, y el valor verdadero, si es igual, mayor o igual a 100, le vamos a decir que nos ponga, que nos escriba la palabra OK si se cumple esa condición. Para eso le vamos a poner entre comillas la palabra que queremos que nos devuelva. ¿Por qué le ponemos la comilla? Porque como le estamos pidiendo que nos devuelva un texto, para que Excel entienda que eso es un texto y que nos lo tiene que devolver, le tenemos que encerrar el texto entre comillas. Y que si esa condición no se cumple, es decir, que si no es mayor o igual a 100, nos ponga la palabra revisar. En este caso nos va a devolver dos textos. Sí, acá en realidad estaba bien antes, el signo igual iba después del signo. Ahí está. Que H2, a ver, acá estoy teniendo un problema. Acá, bueno, esto nos sirve para revisar si es que ustedes tienen algún problema. Nos dice, hay un problema con esta fórmula, no intenta introducir una fórmula cuando el primer carácter es un signo igual. Si esto está bien, si escribe 1 más 1.
aceptar, no sé por qué a esto no le gusta. Espérenme un poquito que hay algo que no le gusta. No. Vamos a volverla a escribir. Entonces, si la celda de cantidad es mayor, vamos a poner solo mayor a 100, entonces que me escriba la palabra OK, y si no, que me ponga revisar. No sé qué le pasa. Ahí está. Perdón, era la doble comilla, me confundí yo. Está bien. Eso es lo que le quería mostrar. Ahora, la otra opción, si nosotros tenemos un problema y no nos damos cuenta por qué Excel no nos deja poner la función, lo que vamos a ir a la pestaña Fórmulas y la opción Insertar función. Y lo que hace Excel es mostrarnos parámetro por parámetro cuál es el error. Vieron que antes yo le ponía una sola comilla y me traía, me confundí con la parte de programación que se usa una sola comilla. Le ponía una sola comilla y me traía error. Entonces le saqué las comillas y enseguida me puso las doble comillas y me ayudó a resolver el problema. Le vamos a poner el signo igual. Atrás. Y ahí tenemos insertada la función sí. Si arrastramos la función hacia abajo, vemos como automáticamente introduce va evaluando todas las cantidades y por ejemplo en estas primeras me pone OK y en las otras que es menor a 100 me pone revisar, 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 OK, 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 y lo que yo ahora podría hacer es filtrar, agregar un filtro y decir, bueno, voy a filtrar por todas las que hice en revisar y voy a evaluar qué pasa con estos productos y estos clientes que no me compran más de 100 cantidades. Entonces ya de una manera rápida, con esta función condicional, tenemos este nuevo dato para poder trabajar con la información. Bien, hasta acá, ¿hay alguna duda? Vemos que se han conectado Juan y Pedro. También buenas noches para ustedes. ¿Hasta acá se escucha bien? ¿Se entendió? Vamos a seguir ahora y vamos a insertar otra vez una función sí, pero un poco distinta. Ahora, por ejemplo, si se entendió, ¿verdad? Hasta acá. Bueno, vamos a continuar. Vamos a volver a insertar una función sí, por ejemplo, si yo quisiera quisiera calcular un precio con un descuento en función también de si me compró más de 100 cantidades o menos, podría decir, bueno, yo quiero saber quiénes compraron más de 100 y al precio de venta aplicarle un descuento, por ejemplo, del 20%. Entonces, vamos, le ponemos la descuento, le ponemos el encabezado a la fila, a la columna, y vamos a ver
¿Cómo armamos otra vez una función sí con esta condición, con la misma condición de antes, si es mayor o igual a 50, a 100 la cantidad? Pero ahora la diferencia es que en lugar de pedirle que me devuelva, o sea, el resultado, en lugar de ser un texto, pedir que me devuelva un texto para un resultado positivo o otro texto para un resultado negativo, le vamos a pedir que me haga un cálculo. Entonces, para eso vamos a ir a la función sí nuevamente. La prueba lógica va a ser que la cantidad sea mayor o igual a 100 y le vamos a decir que si es mayor o igual a 100, entonces tome el precio de venta y le reste un 20%. Entonces, el precio de venta es la celda I2 menos, abrimos paréntesis, I2 por 0,20, cerramos paréntesis y ese sería el valor si es verdadero. Si es falso, directamente que me traiga el precio solo, es decir, la celda I2 sin descuento. Cerramos el paréntesis de la función y automáticamente vemos que ya en este caso que la cantidad vendida es mayor a 100, me trae un precio menor al precio de venta original porque me aplica el 20% de descuento. Si lo arrastro hacia abajo, vemos que en algunos casos que es menor a 100 me trae el mismo precio, por ejemplo 45, y si no me trae un precio con un descuento del 20% realizado. Le voy a agregar el signo pesos, el formato pesos, el formato contabilidad con el símbolo pesos a la celda y ya tenemos esta nueva fórmula con estos nuevos datos que si no tendríamos que realizar uno a uno, ir viendo si la cantidad es mayor a 100 o menor a 100 y hacer el precio menos el 20% o el mismo precio a mano. En cambio, de esta manera, con esta condición, se me hace mucho más automático y más ágil poder tener esa información. La única diferencia, como les dije, entre esta función sí, la primera que vimos, y la segunda es que el resultado de la primera eran los dos textos y el resultado de la segunda tiene incluido un cálculo, una fórmula dentro de la función sí. Sigamos un poquito más y veamos entonces, hasta ahora vimos la función sí, veamos la función sumar sí. Como ustedes se lo imaginarán, la función sumar sí, si la función sí tiene una condición y un valor verdadero y un valor falso, la función sumar sí lo que va a hacer justamente es sumar un conjunto de rangos si se cumple una condición o un criterio determinado. Acá en la definición vemos que suma las celdas que cumplan con un determinado criterio o condición y la sintaxis tiene tres parámetros también. Un parámetro que es el rango donde va a estar el criterio y el rango suma. Es decir, que lo que va a hacer esta función es buscar dentro del rango criterio el criterio y cuando encuentre ese dato que cumpla el criterio va a ir a sumar del rango suma ese dato que está relacionado. Por lo tanto, vamos ahora a ver un ejemplo práctico de esta función sumar sí, que también es muy útil para hacer determinados cálculos o tener determinados tipos de análisis de un conjunto de datos. Vamos a hacer lo mismo. Les voy a mostrar cómo sería, por ejemplo, si yo me voy a fórmulas, insertar función. Yo acá tendría que buscar la función sumar.sí. Ahí me la trae.
Y como les mostré antes, lo que me trae esta pantalla de la insertar función, me trae los argumentos o los parámetros de cada función para que yo pueda ir completando de una manera más sencilla. Si a ustedes les resulta más fácil, también se puede hacer desde acá. Me va diciendo, por ejemplo, el primer argumento es el rango, y me dice el rango es el rango de celdas que desea evaluar, o sea, donde va a estar contenido el criterio. Si me paro en el segundo, me dice criterio, es el criterio condición que determina qué celdas deben sumarse. Puede estar en forma de número, texto o expresión. Y si me pongo en el rango suma, son las celdas que se van a sumar. Si se omite, se usarán las celdas en el rango. O sea, me explica, puede ser que para los que recién están empezando con las funciones, les pueda ser más útil completarlo desde acá. Directamente se puede escribir o ir, por ejemplo, a seleccionar un rango que necesite de la función y lo podemos sumar. Nosotros vamos a seguir insertándolo desde la celda. En este caso, nosotros vamos a usar la función sumar sí. Y digo, bueno, yo quisiera saber cuál es el monto vendido, por ejemplo, de la localidad de Olimpia, ¿no? Entonces yo pongo total Olimpia. Entonces, ¿cómo hago? Tendría que a lo mejor ir sumando con la tecla control, Olimpia, 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 o si no, aplicar un filtro y decir, bueno, cuánto suma el total vendido a Olimpia, o podría usar la función sumar sí que estamos viendo ahora, que sería mucho más sencillo. Para eso voy a primero incorporar el signo igual, voy a buscar la función sumar sí, con el tab ya me trae el paréntesis y me pide que complete el primer parámetro, que es el rango. En este caso el rango evaluar va a ser el rango de la localidad, punto y coma, el criterio, y en este caso el criterio va a ser la celda que tiene la palabra Olimpia, porque es la localidad que queremos sumar. Y el rango suma va a ser el rango del total vendido. Y en este caso es el J2, J108. Hacemos un Enter y ya nos trae la sumatoria. Vamos a ponerle el formato de contabilidad, copiando el formato de la celda de precios con descuento, y vemos que nosotros a la localidad de Olimpia, en este conjunto de datos, le vendimos 88.747 pesos con 90. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera saber cuánto le vendí a un cliente? Por ejemplo, cuánto le vendí a Laboratorio ABC. Bueno, voy a hacer lo mismo. Voy a usar la función sumar sí. También el signo igual puede ser reemplazado por el signo más. El signo igual o más cumplen la misma función. Le indican a Excel que detrás de ese signo hay un cálculo o una función, una fórmula que realizar. Busco otra vez la función sumar sí, hago un clic en el tab y completo los tres criterios. Ahora, si quiere lo vamos a hacer desde la ventana de fórmulas, insertar función, para que veamos. Voy a seleccionar la sumar sí. Vamos a completar el rango. Lo único que el rango el rango de evaluar, en lugar de ser la localidad, como ahora quiero saber cuánto le vendía al cliente el laboratorio ABC, va a ser el rango de clientes. Entonces, como les decía anteriormente, hago un clic aquí, voy a seleccionar el rango de clientes de la E2 a la E108. El criterio va a ser, voy a relacionarlo con la celda donde aparece el cliente que en este caso estoy buscando, que es la E3, y el rango suma va a ser nuevamente
el total vendido, que es J2 a J8. Hago un clic en aceptar. Bueno, acá se me quedó un poco más abajo. Y vemos que el total vendido al laboratorio es 143.405. Vieron que de una manera muy sencilla ya puedo ir teniendo a determinados datos que antes, digamos, no tenía. Por último, vamos a ver la función contar si. La función contar si. La función contar si, por supuesto, como lo que ya venimos viendo, también tiene una condición. Y lo que hace en lugar de sumar, como diríamos en la función sumar si, lo que hace es contar si se cumple un criterio. Es decir, cuenta la celda en el rango que coincide con la condición dada. Y esta función tiene dos parámetros, perdón. Un parámetro rango y un parámetro de criterio. Chicos, vemos que se ha incorporado, creo que Claudia. Buenas noches, Claudia, para vos también. Hasta acá se viene entendiendo todo. Al final vamos a hacer unos minutitos de consulta, pero por las dudas, hola Claudia, vengo preguntando si se escucha bien. Bueno, entonces voy a continuar. Si se entiende, ¿todo bien? Bueno, continúo entonces. Entonces, como les decía, la función contar si, a diferencia de la de sumar si, lo que hace justamente es contar si se cumple un criterio. Y en este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos contar, por ejemplo, la cantidad de veces que el cliente laboratorio ABC tuvo movimientos en este conjunto de datos, es decir, la cantidad de veces en fechas que nos ha comprado, entonces lo que tengo que ver, vamos a anotar cantidad laboratorio ABC, lo que puedo hacer justamente es utilizar esta fórmula que se llama contar si, que me va a contar cuántas veces aparece en el rango de datos que nosotros tenemos en laboratorio ABC. Para eso empezamos con el signo igual, contar si, seleccionamos la función, apretamos la tecla Tab, ya se nos abre el paréntesis, y vemos que esta función tiene, como dijimos, dos parámetros, el parámetro rango y el parámetro criterio. El parámetro rango que vamos a utilizar va a ser el de cliente, porque queremos que nos cuente la cantidad de veces que me aparece el cliente laboratorio. Punto y coma. Y el criterio, acá me quedó mal el rango, porque el rango es de E8 a 108. Y el criterio va a ser la celda E3, en la que está el nombre del laboratorio ABC. Cerramos el paréntesis y vemos que el laboratorio nos compró, o sea, aparece en este dato 28 veces. Si quisiéramos controlar los datos que estamos calculando, podríamos poner un filtro. Para eso vamos a datos filtros. Y por ejemplo, en clientes yo selecciono el laboratorio ABC y si selecciono, vemos que en el recuento de la hoja nos aparece 28, que es lo que ya calculamos. Lo mismo podría hacer con el total vendido. Si sumo, me va a aparecer que compró 143.405, que es el mismo que ya calculamos antes. Entonces vemos que estamos calculando
y usando bien la función con los datos. Hasta acá las tres funciones condicionales que teníamos preparado para hoy. Ahora les quiero dejar un último pequeño tips como para que ustedes tengan en cuenta. Me gustaría que lo sepan, yo lo utilizo bastante y tiene un agregado del tema que estamos viendo, que es las funciones condicionales, pero me gustaría que lo tengan en cuenta porque ustedes me van a decir, oh, pero yo entonces tengo que hacer por cada localidad, tengo que ir total, localidad Esparta, total, localidad Atenas. Bueno, sí, es verdad, no lo vamos a, no está bueno, porque cada vez que tengo que hacerlo, tengo que... Entonces le voy a mostrar un truquito o una forma que yo utilizo para que me sea más automática poder ir viendo, por ejemplo, el total vendido por localidad y que sea más interactivo. Entonces yo lo que hago es poner al lado de los datos, en este caso los datos de venta, puedo poner como un título. Vamos a correrlo. Vamos a correr eso que hicimos y vamos a hacer de cuenta que no tenemos nada y voy a poner un título que es localidad y otro que es total ventas. Entonces, lo que puedo hacer acá es hacer en esta celda, que es la celda N2, definir una validación de datos con lista. Por eso les decía que este pequeño tema excede el tema del condicional, pero les quiero mostrar cómo se relaciona para que ustedes puedan generar esta información con más flexibilidad. Entonces, para generar una validación de datos con lista, yo lo primero que tengo que hacer es tener una lista. Para eso me voy a escribir la lista de las localidades, voy a abrir una nueva hoja que se llame datos. Yo por lo general lo hago así. Cuando quiero hacer validaciones de datos, uso una nueva hoja y hago una lista de, por ejemplo, yo acá puedo poner lista de localidades, localidad. También puedo hacer una lista de clientes, de producto, etcétera. Nosotros vamos a probar solamente con localidad. Ustedes si quieren pues pueden hacer la lista de clientes y productos como para puedan repasar. Si yo veo las localidades que tengo, para eso voy a poner un filtro y voy a filtrar. Las localidades que tengo distintas son 3, 6. Ya vendo 6 localidades. Atenas, Corinto, Esparta, vamos a poner Atenas, Corinto, Esparta, Atenas, Corinto, Esparta, Maratón, Olimpia y Tebas. Olimpia y Tebas. Ahí tenemos nuestras listas de localidades. Entonces, en la celda N2, lo que voy a hacer es insertar una validación de datos de lista. Para eso voy, ¿para qué? Ahora ya se van a dar cuenta para qué. Para eso voy a la ficha datos, validación de datos. Se me va a abrir una pantallita de validación de datos. Justamente lo que hace esto es validar los datos que estoy ingresando. En este caso lo vamos a validar contra una lista, la lista que acabamos de crear en la hojita datos. Voy a la opción permitir cualquier valor, no. Permitir, hay un montón de validaciones, ¿no? Acá
vamos a ver la validación contra una lista, pero podemos validar que lo que se ingrese es una fecha, podemos validar lo que se ingrese sea una hora, una longitud de texto. Bueno, no me voy a detallar en la validación de datos porque excede este webinar, pero lo que les voy a explicar que en este caso vamos a validar los datos contra una lista, o sea, los datos que ingresemos en esta celda que estamos creando ahora, que es la N2. Le seleccionamos lista, vamos a seleccionar el origen, que cuál va a ser el que acabamos de crear, A2, A7 de la hoja datos. Hacemos un clic en aceptar y lo que aparece justamente es un iconito con un desplegable en donde nos permite elegir la localidad que nosotros querramos de las que usamos ahí. ¿Qué vamos a hacer al lado? Vamos a crear, por ejemplo, en este caso, la función sumar sí que ya vimos. Entonces, el signo igual o más, elegimos la función sumar sí y vamos a escribir los parámetros. El primer parámetro es el parámetro rango, que es el rango donde está el criterio. En este caso va a ser el rango localidad. Punto y coma. El criterio, vieron que antes seleccionábamos la celda donde aparecía la localidad. En este caso, como después vamos a elegir una localidad, vamos a seleccionar la celda E2, que acabamos de crear con validación de datos. Punto y coma, el rango suma va a ser el rango de total de venta. Cerramos el paréntesis, le damos a aceptar y ahora obviamente nos va a aparecer en 0 porque no tenemos ninguna localidad elegida. Pero si elegimos la localidad, por ejemplo, Olimpia o Maratón, yo quería elegir Olimpia, vemos que nos va a traer el mismo resultado que ya nos habíamos tenido allá. Vamos a copiarle el formato a la celda. Yo por lo general le pongo de otro color este resumencito, porque en definitiva sirve como un resumen de los datos que aparecen acá de ventas, ¿no? Y entonces ahora sí tenemos la flexibilidad de poder elegir, de poder saber cuánto vendió Corinto, cuánto vendió Atenas, cuánto vendió Esparta, cuánto vendió Maratón y cuánto vendió Tebas, con el solo hecho de ir seleccionando la celda de la lista que estamos validando. Bueno, esta opción la verdad que es buena, es como un pequeño truquito que les digo para que lo tengan en cuenta por si usan estas funciones. Bueno, hasta acá los temas que teníamos pensado para hoy, con ese agregadito del final. Me gustaría saber si tienen algunas preguntas. Podemos ahora abrir el espacio para preguntas. Buenas noches a los que se hayan agregado último. Escucho si les quedó alguna duda que tengan sobre lo que estuvimos viendo. Me parece que son funciones que son bastante útiles, que están buenas tenerlas presentes. Perfecto, Claudia, muchas gracias. Me alegro que sea así. Sí, en realidad es bastante sencillo el uso de las fórmulas porque Excel tiene el acompañamiento, digamos, de decirte qué parámetros necesita, de ir a la insertar fórmulas que también te muestra los errores. Entonces, Ericsson, bueno, me alegro. De nada, Ericsson, gracias a vos, a ustedes por estar conectados. Bueno, muchas gracias. Genial.
Gracias, Pedro. Gracias. Espero que les sirva y que lo puedan utilizar. Eso es lo importante. Gracias, Pedro. Gracias, Erickson. Gracias, Claudia. Gracias al resto por estar conectados. Gracias. Bueno, el resto, no sé si tenía alguna pregunta. Creo que este webinar después queda grabado, así que cualquier cosa también lo pueden repasar. Gracias, Carmen. Me alegro que se haya entendido, que haya quedado claro. Bueno, si nadie más tiene preguntas o tiene alguna duda, los invito bueno, puedan practicar estas funciones que ya les digo son muy utilizadas. Eh, las puedan practicar, puedan volver a escuchar de última el webinar si les interesó o les queda alguna duda. Los animo a que sean autodidactas también en esto, como les dije al principio. Si tienen algún problema, traten de buscar, o si hay algo que no les queda bien claro, traten de buscar la solución eh, en el ayuda de Excel, que está bien detallado. Por lo general Microsoft tiene muchas explicaciones y muchos videos. Así que bueno, los animo a que sigan eh, avanzando con esta herramienta, que la utilicen. Y bueno, si ninguno más tiene alguna pregunta, nos estaremos viendo en el próximo webinar. Les dejo un fuerte abrazo para todos, que tengan buen fin de semana y bueno, gracias por compartir este tiempo. Bueno, un fuerte abrazo para todos, que estén bien y nos estamos viendo en el próximo webinar.